Antes de nada, pues quiero daros la bienvenida a todos, pero de manera muy especial pues al consejero de Cultura, Turismo y Deportes, a Laureano León, a la diputada provincial de Turismo, a Elizabeth Martín, al director general de Turismo, a Óscar Mateo, también al presidente Adicover de la Red de Cooperación de Carlos V, a distintos diputados autonómicos y provinciales, también alcaldes que nos acompañáis de otros sitios de la provincia y de la comarca de la Vera, así como también pues a concejales y de manera muy especial, ¿no? Pues a los concejales de mi equipo de gobierno y también de la corporación municipal que nos acompañáis y por supuesto, ¿no? Pues a los medios de comunicación. Inaugurar esta nueva oficina de turismo, como decíamos, es abrir la principal ventana de Jaraíz de la Vera al mundo. Si hace 10 años, en el mejor de los meses, venían 30, 40, 50 personas al Museo del Pimentón, ahora vienen más de 2.000 personas a nuestro municipio al cabo de un mes. Por lo tanto, ahora mismo nuestro municipio es un destino con un potencial enorme y desde luego necesitábamos unas instalaciones que tuvieran verdaderamente la altura de la riqueza que ofrecemos a quienes nos visitan. Pero quiero ir un paso más allá. Esta oficina es también el reflejo de una estrategia clara de este ayuntamiento, la de hacer de Jaraíz de la Vera un lugar cada vez más atractivo, no solamente para visitarlo, sino para vivir, para trabajar, para emprender y también para invertir. Todos los años acudimos a Fitur, acudimos a FIO y acudimos a distintas ferias con una propuesta sólida para mostrar con orgullo total todo lo que somos, nuestra historia, nuestro patrimonio, la naturaleza que nos rodea y la inigualable riqueza gastronómica, donde brilla con luz propia, como decía anteriormente, nuestro pimentón de la Vera y nuestro excepcional aceite de oliva que está recientemente premiado y que os invito a todos que lo degustéis y que lo compréis. Además, el turismo tiene muchas vertientes y estamos continuamente demostrando nuestra capacidad de atracción en distintos ámbitos. Trabajamos continuamente para que Jaraíz de la Vera tenga una agenda repleta de cultura, deporte y de ocio, con la que cada fin de semana no solo nos visitan personas, sino que además retenemos a las que aquí viven y eso hace que nuestro municipio siempre esté lleno de vida. Ostentar, como bien sabéis, aprovechando que también está aquí el consejero de Deportes, ostentar que en este año 2026 el título de la Villa Europea del Deporte está siendo un hito importante para dinamizar el turismo deportivo en nuestro municipio y demostrando que tenemos capacidad para acoger encuentros tan importantes como campeonatos de ámbito nacional, regional y provincial. Estas letras pues, y esta oficina van a dar que hablar, pero sobre todo como aquellas letras de cerámica también están hechas a través del comercio local, están hechas por herreros de Jaraíz de la Vera, están hechas con obreros, con gente currante que madruga cada mañana en nuestro municipio y desde luego eso también es fruto del talento y del trabajo y de la cooperación. Y por supuesto, pues un mensaje final a todos y a todas para que sigamos trabajando juntos, para que quien venga a Jaraíz de la Vera se sienta como en casa. Así que nada más, muy buenos días y muchas gracias. A la Diputación Provincial de Cáceres para que nos brinde unas palabras. Muchísimas gracias. Encantada de estar en la ciudad de Pimentón, una ciudad, podemos decir la ciudad de Pimentón, que es reconocida, capital, reconocida en toda nuestra provincia, no solamente a nivel provincial, sino a nivel mundial. Hoy se inaugura un espacio que simboliza la apuesta del futuro de Jaraíz de la Vera y de toda su comarca. Desde la Diputación Provincial de Cáceres entendemos que el turismo fija población, es capaz de fijar también y generar oportunidades, crear empleo y sobre todo dinamizar la economía local. Pero también lo entendemos como una forma de preservar nuestra identidad, de cuidar nuestro patrimonio y compartir con quienes nos visitan aquello que nos hace únicos, como en este caso soy un gran ejemplo. Pocos lugares representan mejor esta autenticidad de Jaraíz de la Vera. Un municipio con una riqueza natural extraordinaria, una historia que respira en cada rincón, una gastronomía reconocida dentro y fuera de las fronteras y unas tradiciones que forman parte del alma de esta tierra. Esta nueva oficina de turismo será para miles de visitantes la primera puerta de entrada a una experiencia. Aquí comenzará el descubrimiento de un destino que enamora por sus paisajes, sus gargantas, su cultura y por la calidad de los productos, pero sobre todo por la hospitalidad de los vecinos. Hoy Jaraíz de la Vera gana y sobre todo Cáceres gana como destino turístico de excelencia. En nombre de la Diputación Provincial de Cáceres reitero nuestro compromiso en un turismo de calidad, sostenible, innovador.
innovador y que genera oportunidades en municipios como hoy. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta oficina que será, como he dicho, una puerta más para Jaraíz de la Vera. Yo creo, Yupi, que esto será también el futuro de Jaraíz y de toda la comarca. Muchísimas gracias y enhorabuena y que disfrutéis esta oportunidad. Vamos a brindar una palabra al consejero de Cultura, de Deporte y Turismo de la Junta de Extremadura, Laureano León. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en un acto importante para Jaraíz, para la Vera y para Extremadura. Se abre a todo aquel visitante ese abanico de riquezas patrimoniales, gastronómicas, culturales que tiene Jaraíz, que tiene la Vera, que tiene Extremadura. Yo creo que es un día importante y sobre todo se da un paso muy grande hacia que nuestra tierra sea más conocida y más visitada. Y desde la Junta de Extremadura estamos convencidos que el turismo, que ese visitante que es generador de riqueza, fija población en el territorio, genera puestos de trabajo. En definitiva, el turismo es un motor de desarrollo muy importante. Y decíamos antes que Jaraíz está de moda y que Extremadura está de moda. Y los datos lo avalan. Los datos lo avalan para Jaraíz y los datos lo avalan para Extremadura. Estamos batiendo récords, y aquí está el director general de turismo, estamos batiendo récords de visitantes, récords de pernoctaciones, récords de ingresos provenientes del turismo. Y creo que eso es una buena noticia. Ha sido un largo camino hasta terminar con un bello espacio lleno de contenido. Ha sido un largo camino, un camino complicado y difícil, pero yo sé que cuando vuestro alcalde apuesta por algo, está convencido de algo, al final lo consigue. Y él ha conseguido tener unas instalaciones dignas, atractivas, sugerentes y llenas de contenido. Así que mi enhorabuena, alcalde, por ese trabajo que vino haciendo, no solo por Jaraíz, sino por el turismo de la comarca, que contribuye lógicamente al turismo de Extremadura. Puedes contar, como sabes que estás contando, con el apoyo de la Junta de Extremadura. Muchísimas gracias y yo creo que toca visitar la oficina. Gracias. Y sobre todo, como la oficina de turismo queríamos meterle mano, pues aquí me ha ayudado mucho Rubén, ¿no? para proyectarlo. Y bueno, esto también es una medida electoral, esto también es un compromiso electoral que damos cumplimiento con la ciudadanía de la palabra dada y que yo creo que va a dar que hablar y para muy bien, ¿no? Lo decía Sara, para gustos los colores, pero esos son los colores de la bandera de Jaraíz, el verde, el amarillo y el azul, el rojo pimentón, el verde de la estrategia de naturaleza, cultura y patrimonio, a través de las letras que hicimos como Capital Mundial de Pimentón, y la azul era también en la estrategia del entorno del lago, el azul cielo de nuestro lago Alonso Vega. Por lo tanto, no son colores de otra cosa, ni fruto del azar, están hechas a propósito y esa es la explicación que tiene todo y cada uno de ellos. Ahora vamos a pasar allí delante y nos hacemos todos una foto. El Tin también está para allí, ¿no?